darte las gracias por la aceptación de este pequeño conversatorio que queremos dar a conocer algunos temas importantes a lo que se viene ahora este 2023, sobre todo ahora el 22 de marzo, que parten nuestros cursos de corretaje en cpegal.cl. Y lo primero que nada es para que la gente que nos va a ver a través de nuestra plataforma de Facebook Live y después nuestro canal de YouTube, para que se presente usted misma, pues. Para que conoce Claudia Concha, que es abogada, pero haga usted sus propios honores. Mientras esperamos a Fernando. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Claudia Concha Hernández, yo soy abogada, estudié Derecho en la Universidad Católica, soy abogado, este año cumplo 30 años de ejercicio profesional de título. He desarrollado una carrera en el mundo público y privado, pero siempre centrada en el mundo inmobiliario. Fui abogada de Contraloría, fui asesora legislativa, he sido docente de cursos de corretaje de propiedades desde hace más de 20 años y el año 2022 me integré a CPEVAL como parte del cuerpo docente, lo que me tiene muy contenta. Soy diplomada en negociación y en Derecho Urbanístico, lo primero en la Universidad Católica y el Derecho Urbanístico en la Universidad de Los Andes. Sí, hay una cosa que nos llama la atención, nosotros como corredores de propiedades, que siempre los abogados han sido un poquito como celosos, entre comillas, con los corredores de propiedades, porque a veces nos están quitando la pega, porque generalmente es el abogado el que hace todos los trámites legales, pero es el corredor el que lleva todas las cuestiones de negocio. ¿Qué te lleva a ti como abogada a impartir cursos a corredores de propiedades? Ahí vamos a saludar inmediatamente ahí a Fernando, que se viene incorporando. Fernando, que se viene integrando. Hola, Fernando. Fernando. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Claudia. Bien. Bien, ahí le estábamos haciendo una pregunta a Claudia y de ahí yo paso con Fernando para que también se presente. Perfecto. Mira, yo creo que cómo desemboqué en la docencia para los cursos de corretaje de propiedades tiene que ver con mi historia personal que tú conoces, Ariel. Yo soy hija de corredora de propiedades, entonces me tocó ver crecer en una oficina de corretaje, ver cómo se hacían los negocios, pero también detectar este conflicto que tú me señalas a veces, que es un conflicto un poco entre celo profesional, también a veces celo económico, y quizás no entender lo delicada que es la operación de corretaje, lo frágil que es, las cosas que están implicadas entre abogado y corredor. Y uno de los motivos que me llevó a hacerme abogado fue precisamente para en un momento ayudar a mi madre en la oficina. Después terminé tomando otro rumbo, cosas que también incidieron en esta formación. Pero mi mirada es que el abogado tiene su área de acción y que somos los garantes legales de la operación y cosas que solo hacemos los abogados, pero que tenemos que trabajar en alianza con los corredores. Y también, no sé si Fernando va a estar de acuerdo, para mí una oportunidad de hablar en chileno y explicar de una manera bien clara y desde una humildad también los negocios a los corredores. Hay corredores que saben más de trámites que uno, pero en las palabras, en los términos, de repente uno tiene que dirigirlos porque uno, de cierto modo, tuvo el privilegio, esto era una carrera. Mi madre tiene cuarto medio y es una gran corredora hasta el día de hoy. Y ella me da cancha de tiro y lado en muchas cosas, pero también me enseñó que esto de tener un conocimiento significa que tú tienes que tener la humildad y la capacidad de entregarlo a quienes han tomado otro camino. Eso fue lo que me llevó a hacer clase. Bien, damos la bienvenida también a Fernando Ramírez. Hola, Fernando. Bueno, ya Claudia se presentó para que quienes no te conocen, por favor, quién eres, de dónde eres. Bueno, sabemos que eres un abogado ahí para que... Sí, soy abogado, como bien dice Ariel, estudié en la Universidad de Talca, tengo un magíster en Derecho de los Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente me desempeño como abogado. Oh, se nos pegó. Se nos pegó. Se nos quedó. Asesorando a inmobiliarias, sí. Y por supuesto la asesoría a los corredores y a los clientes particulares, sobre todo en operaciones de compraventa o de arriendo. ¿Ya? Ese es como mi marco de acción.
Bueno, y también, por supuesto, docente de parte del equipo de CPVAL, que imparto principalmente los cursos de estudio de título, análisis de escrituras, ¿cierto?, de compraventa o contratos en generales, mandatos que vamos a ir acomodando en el curso, pero ese es más o menos mi área de práctica. Claro, y la misma pregunta que le hice a Claudia, ella como abogada, y yo le comentaba de que entre de repente los abogados y los corredores de propiedades hay una pequeña pelea ahí, entre comillas, pero a ti como abogado, o sea, que también te impulsó a ser parte de nuestro staff y poder ayudar a los corredores en la parte legal. Sí, sí, no, es sin duda. Hay ahí como una, como dices tú, un tira y afloja, de repente una especie de competencia entre uno y otro. Como confidencial que me dicen, oye, tu gremio, los abogados me tiran todas las operaciones para atrás, que ponen trabas, ¿cierto? Entonces, yo siempre digo que tiene que haber una mirada también comercial desde el punto de vista nuestro, de apoyar, de sacar adelante las operaciones y no ser una traba, sino que exponer, aportar con alguna solución o el método para solucionar algún reparo, algún inconveniente que hay para celebrar un contrato, para avanzar en la inscripción. Entonces, tiene que ser una mirada, ¿cierto?, más comercial que estrictamente legal de poner trabas o al corredor, sino que trabajar en equipo, finalmente. Sí, esa es un poco esa tira y afloja se ve en la práctica. Sí. O sea, en el fondo ser un partner hoy en día. Exacto. Sí, ser un par. Esto Claro, es como orientado a la solución, no hay que quedarnos estancados en el problema, porque si te quedas ahí, los negocios se van, hay un timing para Exacto. los clientes, entonces tú amplías tu mirada, ves el problema, pero también utilizas tu conocimiento, tu expertise, tu experiencia en encontrar una solución que vaya al servicio del negocio y en definitiva al servicio de todas las personas que están involucradas en la operación. Nosotros sabemos que hay muchas personas que se quieren dedicar al corretaje de propiedades, que no saben nada, y por eso, bueno, nosotros como CPVAL queremos ayudarlo en que pueda entender de la A a la Z todo lo que es la parte del corretaje, la negociación, la parte legal, la parte urbanística. Pero la pregunta mía va para ustedes dos. ¿Qué falencias ven ustedes en los corredores que ya están ejerciendo corretaje y que de repente vemos muchas preguntas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en distintas, que hacen preguntas que realmente, y uno se está preguntando, si están haciendo corretaje, algo está fallando? ¿Cuál es la mirada de ustedes a los corredores que ya están ejerciendo? Sabemos que existen muy buenos corredores, muy buenos negociadores también, porque también el corredor negoció, pero hay algo que de repente nos está faltando. ¿A cuánto eran los dos? Claudia, ya. A ver, en mi experiencia, lo que a mí me toca a veces resolver es incorporar el estudio y la actualización de manera permanente en el ejercicio de esta actividad. Esta es una actividad bastante dinámica, están saliendo directrices que nos afectan directo o indirectamente. Una cosa que a veces a mí me pasa con los alumnos que estudiaron y después archivaron los cuadernos y nunca más se acordaron. Hay cosas que entran, no sé si Fernando va a estar de acuerdo conmigo, pero entran por insistencia en la cabeza más y por repetición y por la práctica, cuando tú entiendes lo que estás haciendo. Entonces, yo siempre les he dicho a mis coaches, porque tengo varios corredores de los cuales soy coach, que tiene que destinar una parte de su jornada al día a la actualización y al repasar no solo la parte legal, sino las herramientas de negociación, todo lo que son las bases del corretaje, porque a veces la práctica se come al conocimiento teórico y ambos tienen que confluir. Entonces, a veces siento que eso se olvida y yo siempre les he dicho, sobre todo, soy profesora hace más de 20 años, nunca tenga miedo de preguntar 10 veces a un profesor que le hizo clase la duda. Prefiero que le pregunte al profesor a que salga al mercado con esa duda. También tienen que asumir, a veces no entender como parte de un proceso de crecimiento. Y para ti, Fernando, Sí. tu visión. Sí, comparto plenamente con Claudia el tema de estar actualizado, vigente tanto con obviamente la normativa legal, que ellos también la tienen que conocer,
las herramientas de marketing, ¿cierto? De negociación, de venta, pero complementando lo que dice Claudia, también es entender el proceso, a mi parecer. Perdón, desde el inicio hasta el término, hasta la inscripción de la propiedad, cuando se pagan, ¿cierto? Las partes al vendedor. Entonces, tener claridad con las tratativas desde esa etapa, ¿cierto? Precontrato hasta que la operación está inscrita, y teniendo, ¿cierto?, presente los distintos intervinientes en el proceso, como los bancos, como las notarías, ¿cierto?, los conservadores, aunar eso, y yo creo que es clave el entender el proceso de la expectativa que se produce al inicio de un proceso, ¿cierto? No es concordante con lo que va a ocurrir en la práctica. Me explico, no sé, hablar de un plazo de inscripción de 15 días en un conservador del interior, cuando en verdad son 30, ya ponen en un plano de ansiedad, ¿cierto?, a las partes, compradoras y vendedoras, y van finalmente a entorpecer la operación porque se van a cometer errores en el proceso. Entonces, yo diría que es clave entender el proceso por un lado, y también manejar saber manejar las distintas etapas y los tiempos que cada una tiene. Claro, a mí tuve el privilegio de estar en Pauta Inmobiliaria hace unos días atrás, que va a salir al aire esta semana con Aníbal Humada, y también me hizo una pregunta la cual me dice por qué nosotros impartimos curso de corretaje. Mi respuesta fue que, no sé si están de acuerdo conmigo, tirarse a la piscina y sin saber nadar es poder ahogarnos nosotros y a quien nos pueda salvar. Cuando nosotros nos tiramos a la piscina sin saber nadar, quien nos va a ayudar es nuestro cliente, comprador, vendedor. Por el pataleo podemos llevarlo a hundirlo dentro de esta piscina y ahogar el negocio. Entonces, por lo menos, nosotros en los cursos queremos enseñarle por lo menos a flotar para que después recorra la piscina olímpica de norte a sur, una cosa así. No sé si están de acuerdo con eso. De punta a punta. Claro. De punta a punta. Sí, de todas maneras, porque complementando lo que dice, el mercado en el que nos vamos a mover, porque hoy, ¿cierto?, el corredor es difícil que tenga una cobertura a nivel nacional, sino que se mueve a un nivel regional o por zona incluso. Es un mercado pequeño, reducido, entonces mostrar desprolijidad, ¿cierto?, o mucho error en un mercado, como les digo, que es súper importante, el boca a boca, el que te recomiendan, el que te puedan referir, finalmente va a ir en desmedro de tu carrera y tu desarrollo. Entonces, como dice Ariel, salir a flote y a la vez, ¿cierto?, con todas estas herramientas legales, como les digo, de marketing y todo lo que contempla el curso, ¿cierto?, puedan salir, más allá de salir adelante, hacerlo de la mejor manera y producir, ¿cierto?, esta bola de nieve positiva que lo va a referir, que lo van a recomendar y que finalmente va a hacer que sea un corredor exitoso y referido y referente de CPVAL o de la región. ¿Creen ustedes que una de las cosas más importantes dentro de una operación, sobre todo de compra-venta, que uno de los pilares para llegar a un buen término es la promesa de compra-venta? A ver, yo voy a responder una cosita que quería decir antes con lo que tú estabas diciendo. Yo creo que la falta de una regulación legal que nos confiera a los corredores derechos y deberes claros, en los gremios tenemos, los agremiados, una obligación, y es una obligación de tipo de educación. El mercado se regula con leyes de oferta y demanda, pero nosotros como gremios tenemos una responsabilidad también, yo lo considero incluso ético, de alcanzar las directrices de lo que consideramos nosotros que es un buen corredor en el mercado. Entonces, esa también se traduce en el efecto de hacer un curso, porque es un curso que está con las pautas de lo que uno considera que debe ser un buen corredor en el mercado. Entonces, se valora mucho. Ahora, no sé si Fernando quiere responder el tema de la promesa o lo abordo yo primero, como tú quieras. Sí, bueno, respecto a la promesa tengo ahí una opinión especial. Acá sugiero un 100% que la promesa la haga un abogado, ¿cierto? Y porque en la promesa se pueden cometer errores que pueden, en el fondo, botar el negocio. Entonces, si es posible y no es necesaria la promesa, yo no lo hago, yo la evito.
Ahora, si se va a hacer, sugiero que se haga, ¿cierto? Que se redacte, que sea redactada por un abogado y no con estas matrices tipos de notaría que en el fondo ensucian la operación más que ser un aporte, ¿ya? Aparte que dice que la promesa de compraventa solamente falta que se transfiera, ¿no? El inmueble. O sea, tiene que ser perfecta. Es uno de los contratos más difíciles de redactar. Cuando yo tuve que enfrentarme con mi primera promesa, lloraba. Porque tienes que tener los títulos a la vista, tienes que sentarte a reflexionar temas como los plazos. No es solo transcribir, sino también ponerse en un lugar de distintas situaciones. Los corredores de propiedades tienen varios instrumentos para, digámoslo como se dice en el argot común, amarrar el negocio. Uno de ellos, que es un tema de oferta y aceptación, que es todos estos cierres de negocio que se hacen en corretaje, que muchas grandes empresas lo ocupan. La promesa, yo tengo una regla. Si hay estudio de títulos vigente, si el comprador tiene el dinero, ya. Si no, vamos a ir a un banco, yo me salto la promesa y voy directamente a la compraventa. Pero si vamos a redactar una promesa, tiene que ser una promesa que puede estar basada en un formato, pero yo sugiero siempre que sea revisada por el abogado de la oficina o el abogado asesor. Yo asesoro varias empresas de corretaje de propiedades y parte de mi trabajo es revisar las promesas y de repente uno encuentra inconsistencia porque el corredor me plantea el negocio, plazo, modalidades, una serie de cosas, y de repente yo veo que hay que hacer adecuaciones o hay que subir la solemnidad del documento, o hay que solicitar una inscripción. Todo ese criterio del abogado está al servicio del negocio. Entonces, a veces el corredor me dice, oye, pasamos de instrumento privado a escritura pública con inscripción, pero tiene un fundamento, y el fundamento es lograr que el contrato prometido se realice. Entonces, yo en mi oficina de corretaje hago promesa porque muchas de mis operaciones son con crédito hipotecario, y ahí me exigen la promesa para poder tramitar el crédito. Pero también hay que hacerla con mucho cuidado. Es uno de los contratos más difíciles, fíjate, que coincido ahí se te pueden arrancar muchos aspectos. Coincido plenamente y es fácil caer en esta inconsistencia desde plazo, desde la condición que se sujeta a la celebración del contrato definitivo o en la promesa. Entonces, sugiero ser en ese sentido prolijo, trabajar con inscripción, trabajar con la mayor documentación posible y verificar y ver la relación de una y otra cláusula. Es fundamental. Además, pienso que una buena instancia, acá, un guiño a los corredores para que la firmen siempre, o firmen al menos las instrucciones, porque que firmen promesa y que en una cláusula digan que se comprometen a pagar al corredor la gestión del corretaje no lo va a obligar. No así, si hay una instrucción de por medio y se dejan los documentos, y ahí sí existe una con el servicio que están prestando, se obligan a realizar. Ya. Tienes un pequeño problema de repente, Fernanda, se te pega. Tienes que cambiarte a empresa, no voy a decir ninguna empresa, no voy a hacer publicidad. Cuando nos auspicies a CPVAL alguna empresa, ahí vamos a nombrar ahí a las empresas que proveedores de internet. Sí, yo creo que una de las cosas, a mí me han preguntado también alumnos, porque yo también dentro del curso de corretaje yo veo toda la parte de subsidio, y me han preguntado también los alumnos justamente la importancia de la promesa, y yo les digo lo mismo, es que la promesa es fundamental porque es el instrumento que nosotros vamos a poder defendernos en los tribunales para o cobrar nuestro honorario o para cobrar la indemnización a la parte incumplidora, sea comprador o vendedor. Porque al ser una promesa mal redactada, la contraparte que va a contratar una abogada a quien vamos a demandar, es decir, no te preocupes, porque esta promesa como está tan mal hecha, el juicio lo tenemos ganado. Y no, por ningún lado no vaya a tener que pagar ni el 10% a ese comprador o a ese vendedor, porque no quisiste comprar o vender, y al menos a ese corredor no le vaya a pagar los honorarios, porque aquí se cayeron en todos lados. Entonces, yo creo que es... Y fíjate que aquí un tip de corretaje, que no sé si estás de acuerdo, Fernando, yo muchas veces mis promesas las hago por escritura pública y consagro la obligación de que la intermediación del corredor pues, está en un instrumento que es público. La gente dice, es muy cara la escritura pública, pero sabes que es un título ejecutivo perfecto. Entonces yo
ahí me ahorro un montón de temas, porque, por ejemplo, antes usábamos para las garantías los cheques. Hay mucha gente que ya no tiene cheque porque ya no se usan. Empezamos a ver cheques prestados, o si sirve un pagaré, si sirve una letra de cambio. Ahí yo me voy al instrumento más solemne que tiene nuestro ordenamiento, pero que ahí requiere que la minuta sea redactada por un abogado en conformidad con el Código Orgánico de Tribunales. Entonces, yo siento que ese dinero no es que no estamos haciendo propaganda a los abogados, pero esa es una inversión que hace el corredor cuando solicita esa asesoría, porque le da seguridad. Incluso yo misma he abortado negocios porque yo hago promesas contra CPB y contra AGP. Necesito ver el GP, aunque esté a punto de ser. Y de repente, oye, tenemos un embargo. Pero eso al tiro se alza. Se altera. No es tan rápido, nos cambian los plazos, nos cambia la figura, cambia toda la cosmovisión del negocio. O me salió una vez, me habían pagado por una promesa 3 interdictos por demencia. Nadie se había dado cuenta que habían 3 interdicciones, pensaban que el apoderado iba y firmaba la escritura. Eso dio lugar a un proceso que se demoró 2 años en autorizaciones judiciales. Entonces, siempre es importante chequear que todo esté bien. Sí. Claro, ahí, en este caso, claro, el error que se comete por muchos colegas, claro, se hace la promesa de compraventa sin ver la documentación anticipadamente, y después que tú tienes la promesa, el cliente comprador te dice, ¿sabe qué? El banco no me dio el crédito. Porque cuando te mostró la propiedad, ni siquiera le preguntaste cómo financiaba. Y te dicen, no, con un crédito hipotecario. Ah, ok. No te preguntan si ya tiene el crédito aprobado, quién es el ejecutivo, qué banco, nada. Entonces dan por seguro que están. O me ha tocado también asesorar a una colega ahí que también me preguntó, me dijo, es que nos caímos porque no le dieron el subsidio habitacional porque el cliente dijo que se iba a ganar el subsidio. Y le dije, ¿pero tuviste el subsidio a la mano? No, porque dijo que se había postulado. Sí, pero una cosa es que se postule, otra que se lo gane. Por el otro lado, la documentación, porque lo mismo, lo que sea, estamos revisando la documentación y no nos damos cuenta que a lo mejor habían poderes que estaban vencidos, que habían precautorias, habían embargo, muchas cosas que hacemos la promesa sujeta a que está todo bien, confiando en la palabra del que está vendiendo y dice, no tengo ningún problema, pero al momento de sacar la documentación, usted es casado en sociedad conyugal, ¿verdad? Sí, no hay problema. Y después llega la mujer, yo no quiero vender esto. Y no quiero vender y no quiero vender. Clásico. ¿Ah? Eso es lo que te decía un poco, esa ansiedad que se produce para cursar la operación, para hacer el negocio, que se soslaya muchas veces, o muchos corredores o alumnos incluso dicen que una operación más sencilla es compra-venta. Claro. Y ninguna operación es igual a otra. No puedo contraponer un caso con otro. Y acotando un poquito lo que decía respecto a la promesa, ahí me dice que la conexión es inestable, sí. a la promesa, un poco a lo que iba Ariel, tiene que ver con el valor probatorio del instrumento que se va a suscribir. Si es una escritura, cierto, pública, tiene un mayor valor probatorio versus una escritura, cierto, privada, que no se autorizó firma o que se protocolizó en notaría, etc. Entonces, el valor probatorio es distinto anteponiéndonos a un eventual litigio. Si esa es la... Exacto. Aparte que la ley lo que te exige es que la promesa conste por escrito. Simplemente no dice con qué solemnidad. Dice que la promesa conste por escrito y ahí uno tiene que completar la oración. Y yo siento que en esta fase del negocio, en esta fase del proceso de venta, es donde no hay que catimar un gasto porque hay que darle seguridad a los clientes, al corredor, de que efectivamente estamos bien encaminados. Y si algo llegara a ocurrir, tenemos maneras de resiliar el contrato. O sea, hay vías tanto de solución como de escape si algo no resulta. Claro. Bueno, yo sé que una de estas cosas de la promesa de compraventa es una de las tantas materias que pasamos nosotros dentro del curso de corretaje, que no las vamos a decir a todos ahora porque la idea es que la gente pueda hacer el curso de corretaje y los corredores de propiedades que no quieran hacer el curso completo pueden tomar una clase específica, clase con los abogados, con los arquitectos, pueden tomar una clase específica de acuerdo a la malla, ¿verdad? Porque la promesa trae muchas cosas, que
No, yo estoy con separación de bienes, no hay ningún problema. Sé que yo vendo solo, claro, pero el banco te exige que vaya al cónyuge no propietario a firmar que no la va a declarar como bien familiar y ese cónyuge propietario. No, yo no quiero ir a firmar. Ahí topamos nuevamente que en la promesa tenemos que colocar, aunque esté casados con ella, una cláusula que la cónyuge presente aquí declara que no va a declarar la propiedad como bien familiar y va a poder ir a firmar. O sea, tenemos que tratar de colocar todas esas incógnitas o esas preguntas que nos podemos hacer. Acá, por ejemplo, Antonella Mendoza dice, sobre todo en las compras de contado, hay muchos clientes que que se pone la cláusula penal, que tiene que dejarse el 10%, hay gente que dice que yo no tengo cheque, no tengo el vale vista para dejar. ¿Cómo amarro ese 10% para que me lo pueda pagar en caso de que no hay un instrumento físico para poder cobrar? Yo sé que hay mucho que de repente se puede colocar, no hay dinero de por medio, pero se puede amarrar tan bien esa cláusula que se comprometa a la persona a poder pagar esos dineros. Pero esas son respuestas que van a ir en la clase. Pues, En la clase. las clases sí que ahí invitamos a Antonella a que por último pague esa única clase de promesa y compraventa donde podemos estipular más a fondo todos estos detallitos. ¿Qué esperan ustedes del curso de corretaje? ¿Qué esperan ustedes de los alumnos? Wow, buena pregunta. Sean novatos o corredores que puedan. Sabes que nunca me la habían hecho, te estoy muy agradecida. Nunca me habían hecho esa pregunta en más de 20 años. Nunca. ¿Qué espero? Una cosa para mí importante es la mente abierta, la mente de aprendiz, la mente de estar abierto a lo que se vaya entregando en la clase. Me puse aquí un poco más como en la línea coaching, abrazar la incertidumbre, que van a haber momentos que me voy a confundir, y para mí en el aprendizaje el mejor momento. Significa que hay dos neuronas que nunca habían conversado que se están conociendo. A veces el no entender es el primer paso para comprender. Es retomar, tener amor por aprender, por cuestionarse, pero también la mente abierta y aceptar que cada uno es distinto. A veces me ha pasado en los cursos, sobre todo cuando hacíamos modalidad presencial, que había gente que, oye, este no le cuesta nada, a mí me cuesta tanto, yo no voy a venir más, porque a mí me... Yo decía, des una oportunidad. Y sobre todo, es un acto de autoconfianza y es un regalo, siempre aprender es un regalo. Así que eso es lo que espero, alumnos ansiosos por aprender y con esta mente de aprendiz. ¿Y para ti, Fernando? ¿Qué esperas tú de los alumnos? Sí, también va por la misma línea. De repente, el cuestionarse lo que sabe o cree que sabe con la mente abierta, porque, como sabes tú, hay corredores que llevan mucho tiempo, ¿cierto? Vienen a validar un poco sus competencias con nosotros, pero ellos creían o pensaban que era de una forma el proceder y tuvieron resultado, pero en verdad es de otra forma. Entonces es entender, como les digo, el proceso y tener esa capacidad para también, ¿cierto?, cuestionarse lo que ya saben, más allá de los que, por supuesto, que vienen con todas estas ganas y con ansias de querer aprender y trabajar. También los que son más experimentados también con la mente también lo que saben. Y lo otro importante, creo, es el grupo que se forma. Lo ideal sería que participen, ¿cierto? Que hagan sus grupos de WhatsApp, que se apoyen, y hay una especie de networking que sea útil para todos, en el sentido de poder apoyarse, ¿cierto? De hacer canje, no sé, y de poder, ¿cierto? Aprender en conjunto, porque todos tienen experiencias diversas, ¿cierto? Y operaciones o negocios para sacar adelante. Sí, yo sé que en el mercado hay muchas entidades que están dando cursos de corretaje. Por lo menos CEPEVAL se ha preocupado de que cada uno de los profesores, como ustedes dos, Claudia y Fernando, que aparte de ser abogados, que tienen su empresa como abogados, también se han dedicado al corretaje, están en el día a día, conocen la calle, conocen cómo todo funciona, pero por el otro lado vemos que hay algunas entidades como universidades que están dando cursos donde el profesor le están pagando por un sueldo, hace la clase y se va y se olvida. Aquí nosotros como gremio queremos ir más allá de simplemente ustedes que
obviamente que nosotros tenemos como gremio, tenemos que pagarles un sueldo a ustedes, pero ustedes vienen con un compromiso especial, no, me tocó la clase y de la clase me fui, chao, no, por lo menos lo que yo he visto en estos ya 15 años que estoy a cargo, digamos, de todo esto de CEPEVAL, o sea, primero antes Coproch, hoy día CEPEVAL, y me he dado cuenta que cada uno de los profesores, y eso es lo que yo agradezco, que han sido comprometidos con el gremio y con los alumnos y con los asociados. Entonces yo creo que por ahí, esa es la parte que más se agradece a ustedes. Así que, por otro lado, a ver, los errores más frecuentes que ustedes se han dado cuenta ahí en el mundo del corretaje a nivel global, o sea, entre los mismos corredores, abogados, que también, porque también hay que ser franco, hay abogados que de repente también no dan una respuesta que al final uno como corredor dice, ¿de qué me está hablando? Porque no creo que la micro va por aquí, va por este otro lado. ¿Mm? ¿Cuál es su visión usted ahí? Sí, Roberto, un poco lo que te adelanté la pregunta anterior, el conocimiento cabal del proceso. Siempre hay errores o en la parte inicial, ¿cierto? O en la notaría o en el conservador, que tienen que ver muchas veces con práctica día, que por no preguntar a lo mejor se pierde tiempo, más que nada por esa línea. Entonces, acá, como dijo Claudia, el tiempo es oro, los tiempos de la operación son acotados, la idea es que caigan más, ¿cierto? Hacer más negocios en un tiempo más acotado. Entonces, perder tiempo por algo, por un reparo o por algo que se pudo prever en un visto bueno, que puede ser del abogado, ¿cierto? O de las partes, en un minuto dado, y finalmente se cierra la escritura con un error en la personería, con una desprolijidad, por no tomar su tiempo o esa instancia para poder, ¿cierto?, ser prolijo y revisar. Muchas veces se caen en errores que, como te digo, en la mayoría, en el 90%, en el 95%, son subsanables, pero se pierde tiempo. Entonces, creo que va por ahí, por el conocimiento del proceso y con las desprolijidades que muchas veces caemos todos, caen los corredores, caen, ¿cierto?, los abogados y los distintos intervinientes en el proceso. Entonces, hay que, si bien trabajar en equipo, pero estar ahí, monitoreando la operación, viendo qué pasa, viendo notaría, viendo el conservador, pedir la carátula y hacerle un seguimiento al proceso. Por eso creo que es... Y por supuesto que como corredor, como intermediario, el rol fundamental es intervenir y ser ahí un observador o un hito, si quieren, de cada etapa del proceso, porque los tiempos son para el corredor, son los más importantes, porque los más interesados en que se inscriba y que salga exitosamente la operación. Absolutamente. Hay una cosa que nosotros como corredores de propiedades no somos abogados. Bueno, hay corredores que sí son abogados, pero los que no somos abogados, es deber de nosotros hacer un preestudio de título. Yo sé que el estudio de título lo tiene que hacer un abogado, pero nosotros al hacer un preestudio de título, revisar toda la documentación, saber leer la escritura, toda la documentación que nos va a requerir el abogado que va a hacer ese estudio de título, sea con un crédito hipotecario, o sea un abogado de contado, porque el comprador puede contratar a un abogado para que revise los antecedentes. Es conveniente que nosotros sepamos cómo es un estudio de título, cosa de que no hayan reparo, porque siempre hemos escuchado ahí, otra vez el abogado me pidió un reparo, ya llevo como el cuarto reparo, pero el cuarto reparo, ¿de quién será la responsabilidad? ¿Del abogado o del corredor que se dedicó solamente, fue a la municipalidad, sacó unos papeles, fue al conservador, sacó unos papeles, no los leyó, no leyó la escritura, los mandó en una carpeta y se quedó esperando a que el banco pasara y dijeron, primer reparo, segundo reparo, tercer reparo, voy en el quinto reparo, este abogado me tiene vuelto loco porque ¿qué más me quiere pedir? Es conveniente que sepamos hacer un estudio de título, no para entregárselo a un cliente, pero sí para nosotros y poder entregar una carpeta decente y sin reparos. A ver, yo creo que es fundamental que el corredor entienda que parte del proceso que está haciendo en esta recopilación de antecedentes, que tiene que ser una recopilación consciente,
¿Qué me refiero? No como autómata pidiendo los papeles, pues metiéndolo en un sobre o mandándolo en un archivo zip. Leerlos, porque hay una historia de la propiedad que de repente uno al leerla se va dando cuenta de ciertas peculiaridades o de ciertas omisiones. Es importante que comprenda el armado de la carpeta de títulos, que a mí a veces me llegan carpetas de títulos que me vuelvo loca y otras que son un lujo porque vienen ordenaditas y viene todo. Comprender también de que el rol del abogado que estudia títulos es un rol súper ingrato porque es encontrar lo que pueda atentar contra los intereses de un banco que da un crédito, contra los intereses del que compra. Entonces tú te dedicas a buscar detalles y lo que tienes que hacer es concordancia. Yo creo que es importante que el corredor entienda la importancia de cada documento que solicita, vea con su sola lectura si hay concordancia entre las inscripciones y las escrituras y las posesiones efectivas, por ejemplo, y a partir de ahí, si le asalta alguna duda, puede llamar a un profesor, si es un exalumno, le dice que tengo una duda, pasa esto, estará bien o no, porque la idea es que ingrese una carpeta que no vaya como un sorteo, sino que realmente uno sepa qué es lo que puede pasar ahí. Es importante. ¿Fernando? Sí, 100% de acuerdo. Acordarse, el corredor no es un cartero, ¿cierto? No pasa la documentación por él, sino que es un intermediario, ¿cierto? ¿Cierto? Participa activamente en el proceso. Entonces, si bien no va a ser un estudio de título, porque no es tarea del corredor, pero sí, como dice Claudia, entender, y lo mínimo es verificar que lo que se pide sea lo que se entrega, porque como sabemos, estamos con personas, entonces pueden equivocarse, no el corredor lo pide bien, pero la municipalidad, la dirección de obras puede entregar un documento errado, se demora 15 días en generarse, entonces el cartero lo toma y lo entrega, pero el corredor lo revisa y ve que se trata de la propiedad, el rol, la fecha en que se emite, ¿cierto? Y lo entrega. Si hay algún elemento que le causa duda, es capaz de leerlo, ¿cierto? Y decirle, oye, Fernando, si me encarga a mí el estudio de título, revisa esto que tengo una duda. Y si no, hacemos el levantamiento inmediatamente, hablamos en la dirección de obra y te emiten la copia corregida, pero no esperamos el reparo del banco o el reparo del... Pedir nuevamente a la DOM y esperar 15 días nuevamente para que emitan el documento correcto, por ejemplo. Entonces, ahí está detalle, ¿cierto?, que tiene que tener el corredor, que no ser un mero cartero o entregar, sino que revisar lo que se entrega y entender de qué se trata. Y quiero agregar una cosita que me ha pasado en mi experiencia. A veces el corredor trata de ahorrarle plata al vendedor. Entonces, no vamos a pedir los títulos a 10 años porque sale muy caro. Y son necesarios. Entonces, porque me dicen, no, que me van a decir que es mucha plata comprar una escritura o pedir un certificado de posesión efectiva. Es necesario porque hay millones en juego. Estamos tratando con lo más importante a nivel patrimonial que tiene una persona. Y son negocios muy emocionales. Entonces, tú le tienes que hacer presente que esto es una inversión para tener seguridad. Entonces, me ha tocado mucho, no, que cuesta muy cara la escritura, puedo sacar una hojita nomás, no sirve, porque el abogado que va a mirar tiene que ver una serie de detalles. Entonces, es un momento que hace con el vendedor se comenta. Puede haber que uno tiene que tener una inversión en dinero para estos documentos y el corredor tiene que manejarlo. Yo he visto que a veces hay un poquito de miedo en eso. Claro, ¿no? Y a veces que en las compras de contado, sobre todo en un departamento, en un edificio, con el título de dominio y el GP estamos al otro lado, ¿para qué vamos a gastar más dinero? Y de repente, ok, sacaron la licencia de la inscripción y después llegó una notificación al edificio, voy a poner un caso exagerado, expropiación del edificio, porque, no sé, no se va a construir la supercarretera, y pues yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque han expropiado, porque el corredor no sacó. Para una compra de contado y una venta de crédito contado, hay que sacar todo, completo, todo. Porque nosotros tenemos que asegurarle a que está comprando, que lo que está comprando va a ir a la segura, que nadie va a venir a tocarle la puerta y decirle, señor, lamentablemente aquí
hay una expropiación, hay un heredero que está reclamando la propiedad. ¿Ah? Puede pasar muchas cosas. ¿Ah? Sí. Claudia, dentro del curso de corretaje que da CEPEVAL, aquí tus materias, si es que te acuerdas, ¿qué materias las que pasas Me tú para acuerdo de que las materias. se acuerdan la materia? Y después Arrendamiento, Fernando, para veo que todo lo nuevamente que es repita. contrato de arrendamiento, que es una materia muy interesante porque el contrato de arrendamiento es un contrato del cual se sabe muy poco y tiene mucha importancia porque mucha gente tiene la necesidad de arrendar y mucha gente vive de sus arriendos. Entonces, estudiar contrato de arrendamiento, ley de arrendamiento. Entonces, vemos todas las modificaciones que hay actualmente en materia inmobiliaria, la ley de arriendo, o con mitos y verdades también, porque uno llega con una idea preconcebida y después yo de hecho tramito juicios de arriendo, por eso estoy como al día en lo que está pasando en tribunales con respecto al tema. Luego veo todo lo que son los marcos regulatorios del corretaje de propiedades, cuáles son las normativas, qué es lo que es ser un corredor, qué normas le atañen, qué obligaciones tiene tributarias con el servicio de impuesto interno, etcétera, etcétera. Entonces, cosa de saber en dónde me paro en el sistema a nivel regulatorio, obligaciones con quién tengo, qué derechos tengo. Después veo una materia que me encanta, que es matrimonio y regímenes matrimoniales, donde uno se entretiene muchísimo y ahí saltan todas las historias personales y que te van a tener importancia incluso en un arriendo y con mayor razón en la operación de compra. Y finalmente, otra materia que me gusta mucho, que es herencias. Sí. Herencias intestadas, intestadas, que es una materia que es ruda, es bastante difícil, pero al corredor le toca, si uno de los momentos en que se vende una propiedad es cuando fallece alguien, se hace la posesión efectiva y llega el minuto de la venta y ahí tú tienes una playa de herederos con los que tienes que relacionarte. Esas son mis materias. Sí, aparte que hoy en día tenemos un nuevo régimen matrimonial del matrimonio igualitario que también es complejo para el momento, a lo mejor no tanto para comprar, sino que para vender o cuando hay herencia. Porque generalmente claro, la antigüedad, el régimen antiguo, sociedad conyugal, el hombre administra los bienes, pero hoy en día, claro, bienvenido la sea, porque separación de bienes en todo caso, Ariel, pero igual si hay comunidad, ahí yo ya, o en el matrimonio igualitario puede ser participación en las gananciales, pero donde yo he visto problemas, que también lo pasó, el acuerdo de unión civil, del cual se sabe poco, tiene muchos efectos, mucha gente se hace el acuerdo de unión civil en comunidad, y después ahí todos nos queremos decir, ¿por qué tú este negocio? Porque es terriblemente complicado, el legislador no previó las consecuencias de eso, a mi juicio. Bueno, entonces ahí para que los corredores de propiedades que no quieran tomar el curso completo, quieran tomar las clases específicas con Claudia Concha, ahí ya ella nos dijo ahí regímenes conyugales, arriendo y herencia, que las herencias que son dolores de cabeza cuando está el finado, está la viuda, están los hijos, llegó otra señora con 2 cabros chicos, les presento a sus hermanos. Y ahí la torta se desparramó y así que todo eso ahí lo vemos en las clases de Claudia. Y Fernando, tus clases, nuevamente, aunque lo hayas dicho, pero lo volvemos a repetir. Un poquito, mandato y corretaje, la distinción entre representación y mandato, que no es lo mismo. Y a propósito ahí revisamos, ¿cierto?, lo que es la personería en las sociedades, en las empresas o las sociedades, ¿cierto?, que participan en una operación. Desde el punto de vista del corredor, a propósito un poco lo que decía Claudia, cuando hay una herencia, por ejemplo, y son muchos los vendedores o muchos los herederos, es súper importante para el éxito de la operación y para los tiempos, como lo reitero un poco, que haya un mandato, ¿cierto? Que haya un solo, ¿cierto? Con una persona que se va a entender la parte compradora es lo ideal. Entonces, que el corredor conozca esta herramienta para sacar adelante un negocio. Perdón. Es clave, ¿ya? Entonces veo lo que es mandato y título, y un poco lo que hablamos de la importancia de la distinción de los distintos documentos, desde legales, técnicos, saber leer una tasación,
bueno, el sinfín de documentos que componen el set legal, ¿cierto? Desde la mirada del banco, que es de repente el más que es más completo, perdón, ¿cierto? Que se estudia hacia atrás los 10 años, y también la revisión y el análisis de la escritura, y también desde el punto de vista de los bancos y de las operaciones particulares, ¿cierto? Con especial énfasis o análisis en las distintas Ariel, estas cláusulas de bien familiar, de estado civil, de IVA, etcétera, 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 que todas se revisan y se van incorporando. Entonces les doy ahí una especie de estructura en una situación u otra y un poco complementando todo lo que es el curso con las materias que imparte, ¿cierto?, Claudia, relativa a herencia, relativa a familia. Entonces todo esto se va se conjuga con lo que es la práctica que decanta todo esto, que es el estudio de título y el contrato de compraventa. Claro, lo importante es que cada una de las clases que da CEPEVAL, sobre todo con los abogados y con los arquitectos, van tomaditos de la mano, porque van relacionados, no es que sea una clase y se pasa de una pera a una manzana, no, la pera con la manzana se juntan para hacer un rico jugo, o sea, se tiene que complementar todo para que el alumno vaya entendiendo. Y sobre todo el asunto que es complicado, los mandatos que mandan a veces los clientes desde el extranjero, cómo los legalizamos, cómo los apostillamos, también ver, claro, los protocolizamos, de repente qué significa reducir la escritura pública, porque a veces no se entiende, sobre todo también la lectura de saber leer una escritura de compraventa, porque a veces, muchas veces, cuando estamos en la notaría con el comprador y vendedor, el matricero entrega la escritura y el comprador y vendedor se quedan mirando para quién la lee, y el corredor se hace a un lado y se las léanla. Si están con duda, me preguntan. Revise el RUT, claro. Claro, revise que esté bien el nombre y el RUT. Claro. ¿Ah? Si está bien, lo demás no se preocupen, no. Claro. La deber el corredor es solicitar sí, la escritura antes de leerla y después saber explicarle. Claro, sí, como cliente. decíamos, esto va todo, ¿cierto?, encadenado desde la comparecencia, la escritura, ¿cierto?, en que esté el nombre correctamente indicado, la domicilio, el RUT, ¿cierto? Y todos estos elementos que conforman o que forman parte de la comparecencia estén mencionados, estén correctos, y de ahí en adelante las cláusulas del contrato, la descripción del inmueble que esté correctamente hecha, y sucesivamente todas las cláusulas, como les digo, va todo concadenado, ¿cierto?, con lo que es el curso. Por eso es importante que dentro del curso de corretaje de la parte de Fernando vamos a desmenuzar las escrituras, las vamos a analizar cláusula por cláusula para ir viendo cada una. Cuando de repente se da por finiquitada toda promesa compraventa y tal, está ahí el comprador, no, ¿cómo la van a finiquitar? Si todavía dijeron que la iban a arreglar, primero la iban a pintar. Entonces todas esas cosas las vamos a ir analizando. Bien, Claudia, yo sé que tiene que hacer, les doy las gracias, pero antes que se vayan, yo sé que ustedes son abogados que aparte de ser curso de corretaje, que den su correo electrónico por si algún corredor de propiedades quiera contactarlo a ustedes para tomar sus servicios como abogado inmobiliario. Claudia está en Santiago, pero yo sé que ve todo Chile. Fernando, tú estás en Santiago también, ¿verdad? No, estoy en Concón en este momento, en mi casa. En Concón. Bueno, también ve toda la vida, así que Claudia, para que dé su correo ahí, o dónde la pueden ubicar, por si la quieren. Sí, me pueden ubicar en Instagram, la página Confluencia Inmobiliaria, y mi correo es concha.claudia@gmail.com. Muy difícil, muy difícil. No, muy difícil. ¿Y Fernando? Sí, a mí me pueden ubicar por mi correo electrónico, que es mi nombre, como está aquí, Fernando Ramírez Celamé, @gmail.com. Mi nombre completo y @gmail.com para cualquier duda, contacto o servicio que requiera. Exacto. Bien, pues y para los que nos están viendo y nos están siguiendo, si quieren saber del curso de corretaje con CEPEVAL, nos pueden escribir a secretaria@cepeval.cl, capacitación@cepeval.cl para tomar el curso completo o tomar algún módulo específico con los abogados, con los arquitectos. Tenemos 13 profesores hoy en día, cada uno experto en sus materias, y es un curso que los va a dejar
muy satisfechos al término del curso. Así que, Claudia, Fernando, nos vemos a partir del 22 de marzo, que parte el primer curso 2023. Así que les doy gracias por su tiempo. Fernando va a tener que ver su internet porque en las clases no pueden quedarse pegados. Por ningún motivo, voy a duplicar. Gracias a ti, Ariel, muchas gracias. Gracias, Así que, Fernando. Gracias, a Claudia, los dos. Ariel. Grata conversación. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Bien, estimado amigo, toda esta semana vamos a estar conversando con todos nuestros profesores, con los 13 profesores que tenemos en CEPEVAL, con todos los abogados, con los arquitectos, con marketing, con nuestras contadoras, todo para que ustedes sepan cuáles son las materias que vamos a estar pasando, quiénes son los profesionales que van a estar dando las clases, porque dentro de nuestra misión como asociación gremial es que los corredores de propiedades cada día sean más profesionales, más capacitados, para que los clientes ya no digan más ese corredor ladrón sinvergüenza que siempre han tildado así al corredor. No, que nos digan un corredor profesional exitoso que supo vender mi propiedad, supo hacer la gestión de la compra o el arriendo. Esa es la idea de que nosotros tenemos como corredores de propiedades dentro de nuestro gremio CEPEVAL AG.cl. Nos pueden seguir, bueno, en nuestro Facebook CEPEVAL, en Instagram, estamos en nuestro canal de YouTube también, donde tenemos varios videos que son de bastante utilidad para los corredores de propiedades. Y vuelvo a insistir, si quieren saber de nuestro curso, secretaria@cepeval.cl, capacitación@cepeval.cl. Siempre vamos a estar en Facebook colocando nuestros cursos y nos estamos viendo muy pronto con 2 profesores de alto nivel que van a estar en el curso que parte en marzo del 2023. Gracias y nos vemos.